También se han ido a la huelga, creo. ¿Qué pasa, chicos? ¿Por qué tan poquitos? ¿Ah? Muy bien. Ya, así sea con uno, igual mi clase va a ser como si fuera una tarde normal. ¿Ya, chicos? Vamos a tratar de cubrir varios temas, varios temas. Y ustedes no se me pongan nerviosos, van a participar. Voy a empezar por un tema que sí o sí va a venir en el examen. ¿Sabes cuál es? Teoría literaria. Ya vino, ya vino en el examen géneros. Ahora sabes qué va a venir. Recuérdame, recuérdame qué va a venir, figuras literarias. Va a venir figuras literarias. Pongo mi manito al fuego, está, lo estoy poniendo al fuego, ve. Va a venir figuras literarias. Y ustedes, estimados estudiantes, tienen que saber figuras literarias. Tienen que recordar, vamos a recordar. Si ya lo sabes, mejor. Si ya lo sabes, mejor, alumno. Voy a compartir mi pantallita con calma, ¿no? Acá lo tengo. Me dicen ustedes si se ve. ¿Se ve, chicos? Ahí dice figuras literarias. Solo un Sí, sí, dedito veo, profesor. levantado. Ya, gracias. Muy bien. Prepárense. Chicos, tema uno. Hoy día vamos a hacer tres temas. Esto, peruana y universal. Ojalá lleguemos. Ojalá lleguemos. ¿Ya? Con calma, despacio. Tengan la gentileza de preguntar. Pregunten. Mira, acá está el chat. Acá lo tengo el chat. Estoy mirando el chat. Está vacío el chat. Vacío. Está en silencio el chat, ve. El chat está como las calles de Lima. Vacío. Vacío. Cualquier duda, díganlo. Díganlo. Las figuras literarias, estimados estudiantes, son de tres clases: fónicas, morfológicas y semánticas. Semánticas, morfológicas y fónicas. Son como treinta y tantas. A nosotros nos piden cinco. Cinco. Pero es bueno saber tres más. Es bueno saber tres más. ¿Qué te piden? Mira, escúchame, alumno. Metáfora, símil, hipérbole, hiperbatón y anáfora. Anáfora, hiperbatón, hipérbole, símil y metáfora. Profe, ¿qué más debemos de saber? Sinestesia. Porque lo emplea Rubén Darío. Porque lo emplea Rubén Darío. Una de las preguntas que podrían plantearte es: ¿qué figura literaria utiliza el poeta Rubén Darío para darle plasticidad a las imágenes? La sinestesia. Otra figura, ¿sabes cuál es? El epíteto que se emplea en la Ilíada y en la Odisea. Cuando tú dices Ulises, el de los pies ligeros, epíteto, epíteto, ¿correcto? Epíteto. Y hay otra figura literaria, ya, siete. Ya, con estas siete me quedo contento. Con estas siete me quedo contento. Igual, chicos, ustedes, esas siete la tienes que dominar, la tienes que recordar. Y vamos a empezar con esas siete, ¿ya? Vamos a empezar con esas siete. Pero el día de hoy ustedes tienen que aprender a escuchar. Me voy a detener en algún momento y decir, mira, es esto, y luego pasamos a ejercicios. A ver, vamos. Hola amigos de YouTube, hoy veremos las figuras literarias, su clasificación, definiciones y ejemplos. Si deseas ver directamente una figura en particular, puedes ver el índice en la descripción del video. Las figuras literarias son recursos lingüísticos o de la palabra que los escritores utilizan para embellecer su obra y así brindar mayor expresividad al texto. ¿Para qué sirve una figura literaria? Para embellecer un poema, para embellecer un cuento, para embellecer una obra de teatro, para embellecer una obra épica o para embellecer un cuento. Sirven para embellecer la expresión. Se clasifican en dos grupos, las de forma o dicción y las de significado o pensamiento.
Yo le he agregado una tercera. En realidad son tres. Hay de forma o dicción, llamadas las figuras sintácticas. Las de significado yo le llamo semánticas. Y acá en este esquema no le está considerando las fónicas. Bueno, pero ya hay diversos criterios para clasificar. En las de dicción variamos la forma externa del lenguaje, es decir, la manera en que están distribuidas las palabras. En las figuras de pensamiento se modifica el significado de las palabras, ya que éstas designarán otra realidad. Existen más de 50 figuras literarias, hoy solo veremos las más importantes. Empecemos con este verso de Becker y veamos lo que sucede. El texto original no tenía un orden lógico como en la oración de abajo. Este cambio de orden se llama hiperbatón. Chicos, primera figura. Guárdatelo acá. Un hiperbatón es una figura literaria que desordena la expresión para darle mayor énfasis. No es que desordene por desordenar, chicos, no. No, es para darle mayor énfasis a la expresión. Mira, las oscuras golondrinas volverán. No suena tan bonito como volverán las oscuras golondrinas. ¿Qué es el hiperbatón? Desorden, primero. En este caso vemos cómo dos versos se contraponen con este juego de palabras entre camino y paz. Este contraste en base a dos palabras se llama retruécano. La aliteración es la repetición de un sonido varias veces. Por ejemplo, tenemos estos versos donde se repite la S, en este caso para imitar el zumbido de una abeja. Llamamos anáfora a la repetición de una o más palabras al principio de una frase o verso. En estos versos podemos notar la repetición de la palabra mientras. Segunda figura que me interesa. Uno, el hiperbatón. Ya sabemos, desorden de la expresión. Dos, anáfora, chicos. Presiento que va a venir una anáfora. No sé por qué. Me da cosquilla en el cuerpo cuando veo a la anáfora. La anáfora es una figura literaria que repite. Mira, mírale el ejemplo, por favor, mira. No necesariamente la repetición tiene que darse parejo. Puede ser salteándose uno, salteándose uno. Una anáfora, segunda figura que me interesa. Cuando te hago así, te estoy diciendo, estoy señalando una de las siete, chicos, ¿ya? Una de las siete que quiero que recuerden bien. En este otro caso observamos dos anáforas, una de la palabra temprano y otra de las palabras no perdono a. Cuando encontremos un enlace que se repite varias veces en nuestros versos, estamos frente a un polisíndeto. En estos versos, Juan Ramón Jiménez hace uso de un polisíndeton con la conjunción y. El asíndeton es lo contrario al polisíndeton. En esta figura suprimimos los enlaces y en vez de estos utilizamos las comas. Pasemos a las figuras de significado. La hipérbole es la exageración de un hecho. En este verso de García Lorca se exagera el dolor. Tercera figura, chicos. Hipérbole. Cuando te digan hipérbole, tú sabes que la hipérbole es la exageración. Cuando yo digo, tengo tanta hambre que me comería un caballo entero, ¿no? Ese es un hipérbole. Un hipérbole es cuando tú exageras lo que dices o lo que sientes, como en este ejemplo. Tercero, ¿ah?
En el símil comparamos dos términos, utilizando las palabras como o parece. Cuarta figura literaria, chicos. No pueden olvidarse, te cae chicotito. Símil es cuando tú comparas dos elementos, ¿no? A través de la palabra cómo o cuál. Cuál también es un elemento de comparación. ¿No? Como un globo morado aparecía la hermosa luna del poeta. Tú puedes decir, la hermosa luna del poeta aparecía como un globo morado. Si te das cuenta, en este ejemplo, estimado estudiante, no solo está presente el símil, sino ¿qué figura más está presente acá? Cuando está desordenada, porque está desordenada. Perdón. ¿Qué? Ajá, acá hay hiperbatón también. Mira, qué bonito para una pregunta de examen. ¿Qué figuras literarias están presentes en este ejemplo? Como un globo morado parecía la hermosa luna del poeta. Hay dos figuras ahí, el hiperbatón y el símil. Vamos cuatro, chicos, vamos cuatro. Profe, pero ahí no hay cómo y cuál. Hay un tercer elemento de unión, parece. Mariposa de ensueño, te pareces. Eres como. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cómo parece? ¿Cuál? ¿Cómo parece? Para símil. La personificación es simplemente tomar a los objetos como si se tratara de personas. En estos ejemplos nombramos a la luna como si se tratara de una persona triste, o los vientos con un carácter enfurecido. Esta figura, aunque yo no le he dicho, chicos, no he señalado con mis dedos, es la octava que yo quería hacer referencia. Porque cuando Rubén Darío, escúchame, Rubén Darío habla de la naturaleza, le da vida, personifica. Cuando tú le das vida a lo que no tiene vida, es la personificación, ¿no es cierto? El animismo también se le llama, chicos. El animismo, cuando le das vida a lo que no tiene vida, lo que empleaba el poeta Rubén Darío. ¿Ya? Grábate, grábate eso en tu memoria, por favor. La oposición de dos ideas es llamada contraste o antítesis. Neruda opone en estos versos al amor y el olvido. De todas maneras, míralo con detenimiento este ejemplo. Míralo en el caso, por ejemplo, de Pablo Neruda y en el caso también de Becker. Pablo Neruda y Becker emplean mucho el contraste, ¿no? Cuando uno está enamorado, siempre está con olvido, recuerdo, lejanía, cercanía. Recuerda, esos son los elementos de contraste que emplean los románticos. Tú feliz, yo alegre. Tú alegre, yo feliz. Vida, muerte. Blanco, negro. Los contrastes. Todo enamorado, todo hombre romántico juega siempre con los contrastes. Cuidado con Neruda, cuidado con los poetas románticos, como por ejemplo Neruda y otro poeta romántico, o se presenta también en Werther, las cuitas del joven Werther. Cuidado con contraste o antítesis. En la metonimia reemplazamos una palabra por otra que tenga una relación de causa-efecto o parte-todo. En este ejemplo hemos reemplazado a una persona por el instrumento que lo caracteriza. En este otro ejemplo se ha reemplazado una obra por el nombre del autor. El epíteto es complementar un sustantivo con un adjetivo que usualmente es sobreentendido, Las como cuando seis, ¿no? decimos noche oscura, nieve blanca o cielo azul. Hay que tener cuidado con el epíteto, sobre todo si nos hacen una pregunta sobre literatura griega, la Ilíada o la Odisea, sobre todo la Ilíada. En la Ilíada, estimados alumnos, la mayoría de los personajes y la mayoría de los dioses tiene un epíteto. A Helena le llaman coma, la de las blancas manos. A Aquiles le llaman el de los pies ligeros.
A Héctor le llaman el de casco tremolante, ¿no? A Atenea le llaman la nacida de Zeus, ¿no? ¿Te das cuenta? Todos los dioses, como los personajes, en su mayoría, tienen un epíteto. Un epíteto se puede presentar con una palabra o un grupo de palabras, ¿ya? Un epíteto puede ser Blanca Luna, pero puede ser Aquiles, el de los pies ligeros. Aquiles, el de los pies ligeros. Cuidado con el epíteto. También encontramos epítetos para caracterizar algo, como en el caso de la Ilíada, al nombrar a Aquiles como el de los pies ligeros. La metáfora es cuando una Oh. palabra se expresa por medio de otra con la que guarda cierta relación de semejanza. Tenemos dos formas de cómo se presentan las metáforas, mediante el reemplazo y mediante la comparación de palabras unidas por el verbo ser. La más tranca de las metáforas, chicos, es la primera, la del reemplazo, porque tú reemplazas un término por otro. A ver, en vez de decir, chicos, no tengo plata, ¿cómo lo diría en metáfora? Estoy chihuán, ¿sí o no? Aunque eso no es una metáfora literaria, pero es una metáfora popular. En vez de decir no tengo plata, estoy chingüán. En vez de decir estoy cansado, como dices, oh no, estoy muerto. Hasta exageras, pero estás empleando una forma de metáfora. A ver, escúchalo. Metáfora por reemplazo se le llama la metáfora pura. La metáfora pura. Y la de comparación cuando tú empleas el verbo es. Tú eres, no eres como ese símil. Tú eres y de frente la comparación. Escúchalo, escúchalo. En este primer ejemplo, reemplazamos la palabra dientes por perlas, ya que guardan cierta semejanza. En este otro caso, utilizamos el verbo ser para mostrar la semejanza de la vida con los ríos. Veamos estos dos otros ejemplos. En el verso de Apolinaire se reemplaza multitud por rebaños, y en el verso de Antonio Machado se utiliza el verbo ser por la semejanza entre el sol y un globo de fuego, que es una ficción. He ahí la riqueza de la metáfora. Chicos, es la principal figura de la literatura. Casi todos los escritores emplean la metáfora, casi todos. Y los que emplean la metáfora combinando con el hiperbatón se le llaman los poetas barrocos. El barroco es Góngora, el barroco es Calderón de la Barca. Para hacer oscuro la expresión, se emplea la metáfora y el hiperbatón. ¿Sabes quién utiliza mucho la metáfora para oscurecer? Grábate bien, Blanca Varela. Blanca Varela emplea mucho la metáfora. Otro escritor, grábate bien, por favor, atención, César Vallejo. César Vallejo, ya la metáfora. Y otro, Eguren. Mira, tres poetas difíciles. No es fácil, Eguren. No es fácil Trilce de Vallejo. No es fácil Canto Villano de Blanca Varela. ¿Por qué, profesor? No se entiende. Porque ellos sustituyen los sentimientos, sus expresiones, por otra figura, por otro grupo de palabras que se llaman metáfora. Una pregunta recurrente nace a raíz de las similitudes entre metáfora, símil y metonimia. La metáfora resalta relaciones de semejanza, reemplazando o utilizando el verbo ser. El símil también resalta semejanzas, pero utilizando la palabra como o parece. Y la metonimia sustituye, al igual que la metáfora, a una palabra, pero en este caso no por su relación de semejanza, sino atendiendo a otras relaciones como en este verso, donde se utiliza la relación parte-todo cuando reemplazamos con la palabra ojos, que es una parte, a toda una persona. Gracias por ver este video. Recuerda que el aprendizaje lo hace uno mismo. Si el video te ayudó, Eso es las figuras literarias que hay que recordar. ¿Correcto, alumnos? Ahí está símil, compara indirectamente. Sus ojos brillaban como estrellas en la noche. Símil. Metáfora reemplaza o compara directamente. Tú iluminas mi vida. En vez de decir que tú eres importante para mí. En vez de decir eso, se lo dices en metáfora. Tú iluminas mi vida. Metáfora, metáfora.
Sinestesia es lo que emplea Rubén Darío. Consiste en mezclar los sentidos. Mira, mezclas. ¿Cuándo son los sentidos? Mira, auditivo, visual, olfativo, gustativo y táctil. Cuando tú entremezclas los sentidos, por ejemplo, yo voy a mezclar lo auditivo con lo gustativo. Mira, sonido amargo, sonido amargo, sonido amargo. Eso es sinestesia. ¿A qué se llama sinestesia? Es una figura retórica que consiste en mezclar sensaciones de distintos sentidos: gusto, tacto, olfato, vista, oído. Ten cuidado, sinestesia. ¿Quién lo utiliza? Rubén Darío. Mucho. Ten cuidado con esta figura. Mirada es dulce, sus ásperas palabras, ¿ve? ¿Te das cuenta cómo mezclas los sentidos? Hipérbole, ¿qué cosa es? Exageración. Está tan flaca que parece varita. Corrió tan rápido y ágil cual veloz gacela. Está comparando, pero está exagerando también. Te quiero de aquí al infinito. Otra exageración. Epíteto, ya sabemos, califica. Y esos son las figuras literarias. Las figuras literarias. Chicos, hasta acá. Le digo chao a las figuras literarias, ya lo mando a dormir, a las figuras que se vaya a dormir y a las figuras. Listo, chao figuras literarias. Ha sido un placer haberte conocido. Ya, chao figuras, ¿ya? Bien. Ahora, estudiantes, hasta acá. ¿Alguna duda o alguna pregunta sobre las figuras literarias, chicos? ¿O todo ¿Qué ok? es disculpe, el oxímoron? Oximorón. ¿Y por qué me preguntas el oximorón si sabes tú que eso no viene en el examen? ¿Ah? ¿De dónde has Está en la escuchado? hoja, está en la hoja. Oximorón. Está en A la ver, hojita para resolver. ¿sabes qué es la combinación de dos palabras contrarias? Es como el antítesis. Por ejemplo, mire, escúchame, ¿ah? Es igualito que la antítesis. Mire esta variación. Eh, silencio atronador. ¿Ve? Ese es el oxímoron. Silencio atronador. ¿Qué quiere decir esto? Que el silencio se opone a atronador, que es fuerte. Es como si yo te digo, caricia dura, una especie de contradicción. Se llama oxímoron, muy parecido a la antítesis cuando tú utilizas dos palabras en una misma expresión que se encuentran en contradicción. Muy parecido a la antítesis, ¿ya? Bien, oxímoron. ¿Qué más, chicos? ¿Alguna duda más? Ya, ahora sí, ¿qué les parece literatura peruana? ¿Ah? Damos una miradita a la literatura peruana. A ver, vamos a buscar la literatura peruana. Literatura peruana. Acá lo tenemos. Acá lo tenemos. Ya. Ya, chicos, miren. Recordamos literatura peruana. Lo primero que me interesa que ustedes sepan esto, este cuadrito. Esta es una línea de tiempo. Cómo empieza el estudio de la literatura peruana? Por la época quechua. Mira, época quechua. ¿Quiénes eran los escritores de la literatura incaica? Amautas y Arabicus. Antes de la llegada de los españoles, Amautas y Arabicus. Llegaron los españoles. Estamos hablando del siglo XVII, siglo XVI, 1532. Es la invasión de los españoles. Acá empieza una etapa que se le llama colonia, la literatura colonial, segunda etapa, la colonial, con la llegada de los españoles. ¿Quién es el escritor que destaca en la época colonial? El Inca Garcilaso de la Vega. En la época colonial, el Inca Garcilaso de la Vega, con su obra Los Comentarios Reales. Tercera etapa, la emancipación. Literatura de la emancipación. ¿Quién destaca acá? Mariano Melgar.
Mariano Melgar, pero no te piden en el prospecto. En cambio, Garcilaso sí. Garcilaso sí. Pero recuerda, en la emancipación es Mariano Melgar. Cuarta etapa, se inicia el Perú republicano. Primer movimiento literario del Perú republicano. No te olvides, se caracteriza por su lenguaje oral, por su sátira, el costumbrismo. ¿Quién destaca acá? Ñacatita, de Manuel Asensio Segura. Es cuando el Perú se encontraba en formación, Perú fetito, Perú bebito. En esa etapa surge la obra de teatro Ñacatita. Siguiente etapa, el romanticismo. El romanticismo es la época del guano, la época del Perú que crece. Y acá destaca un gran escritor, Ricardo Palma. En el romanticismo, no olvides Ricardo Palma. Pero Palma, atención alumno, Palma tiene un lenguaje popular, con humor, con el lenguaje dirigido hacia el lector. Ricardo Palma te emplea un lenguaje dirigido hacia el lector. Te dice, oiga usted, escúcheme lo que le voy a contar, como si te estuviera contando frente a una taza de café un cuento. Lo hace con humor, con moraleja, y emplea los refranes. ¿Cómo se llama su gran obra? Las tradiciones peruanas. Romanticismo, el gran periodo de la literatura republicana. Siglo XIX. 3. Llegamos al realismo. Realismo, tercer movimiento del Perú republicano. Manuel González Prada y Clorinda Mato de Turner. Manuel González Prada destaca en el ensayo. Clorinda Mato de Turner destaca en la novela. Manuel González Prada tiene una visión positivista, cuestionadora de la sociedad. En cambio, Mato de Turner defiende al indio como una madre que defiende a su hijo. Ambos tienen una visión paternalista del indio. Una visión paternalista del indio. Dos grandes obras, Discurso en el Politeama y Ave sin nido, realismo. El cuarto movimiento se le llama modernismo, chocano, pero no nos piden en el prospecto chocano, así que tienes derecho a olvidarlo. Pero atención, surge el posmodernismo. Posterior a chocano viene un movimiento que se le llama posmodernismo. Inicia el siglo XX. Inicia el posmodernismo el siglo XX. Escritores que tienes que saber. José María Eguren y Abraham Valdelomar. José María Eguren destaca en la poesía. Abraham Valdelomar destaca en el cuento. José María Eguren es un escritor de literatura fantasiosa, simbolista. Valdelomar es criollista, añoranza del pasado, evocación del pasado. Dos escritores que pertenecen al postmodernismo, pero de estilos diferentes, estilos diferentes. Postmodernismo, 1910. En 1920 se inicia el vanguardismo, César Vallejo. El vanguardismo, César Vallejo. 3 libros. Los Heraldos Negros, Trilce y Poemas Humanos. Poemas Humanos, Trilce y Los Heraldos Negros. Tres estilos diferentes. Tres estilos diferentes. Heraldo Negro tiene influencia del modernismo. Trilce tiene influencia del vanguardismo.
y Poemas Humanos tiene influencia del humanismo. 3 libros de estilos diferentes: Heraldo Negro, Trilce y Poemas Humanos. 1920, el inicio de la vanguardia. Pero en 1920 también, alumnos, surge el indigenismo. Y en el indigenismo vamos a tener, atención, Ciro Alegría y José María Arguedas. Ciro Alegría representa el indigenismo primero, ortodoxo, y Arguedas representa el neoindigenismo. Ciro Alegría habla de la tierra, Arguedas habla de la identidad. Ciro Alegría no sabe quechua, imita el hablar del hombre del campo. Arguedas sí sabe quechua, escribe como quechua hablante. Y Arguedas, algo más de Arguedas. Su literatura es realista y mágica. ¿Por qué? Porque te habla de las creencias de los indios, el hablar con el trompo, el hablar con el río, el hablar con los árboles, se llama real. Ese es el realismo mágico andino. El realismo mágico andino. No te olvides, Ciro y Arguedas. Llegamos a los años 50. En los años 50 hay 2 escritores, Ribeiro y Blanca Varela. Ribeiro destaca en el cuento, Blanca Varela destaca en la poesía. Ribeiro te habla de la gente marginal, de los pobres, de los que no esperan nada. Blanca Varela te habla de la soledad, la muerte, el fracaso, el escepticismo ante la vida. Ribeiro, su obra se llama La palabra del mudo. Blanca Varela, su obra se llama Canto villano, que son poemas con influencia del surrealismo. Emplea mucho la metáfora, mucho la metáfora. Ribeiro es un lenguaje directo. 2 escritores de la generación del 50, un cuentista y una poeta. Y por último, la generación del 60, Vargas Llosa, La ciudad y los perros, Conversación en la catedral. ¿Por qué perros? Porque eran los cadetes humillados en el Colegio Militar Leoncio Prado. ¿Por qué Conversación en la catedral? Porque 2 conversan sobre el gobierno de Odría. Un negro llamado Ambrosio y Zabalita, un periodista. Durante 4 horas dialogan. Y en ese diálogo van construyendo la corrupción del gobierno de Odría. Chicos, esa es lo que tú tienes que recordar. Sé que es bastante, pero tú en estos meses has aprendido, o sea que no tienes que tener ningún tipo de miedo, ningún tipo de frustración, porque se ha aprendido. Ahora veamos, damos una mirada general. Costumbrismo, me interesa que sepas el costumbrismo. ¿Qué obras he dicho? Uno, Felipe Pardo, pero no te viene él. Él es el aristócrata. Pardo es el aristócrata, quien trae el costumbrismo. Su obra se llama Un viaje. Es un artículo periodístico. Y Ñacatita es una comedia. Si te dijeran personajes, ahí tienes, ve. Míralos, míralos. Ahí están los personajes de Ñacatita. Míralo. ¿Qué personaje no recuerdas? Pregúntame. ¿Qué personaje de Ñacatita no recuerdas? ¿Sabes quién era don Alejo? ¿Sabes quién era Rufina? Julia era la hija. Rufina la mamá interesada. Don Alejo el viejo impostor, mentiroso. Jesús el papá. Profe, ¿y quiénes son los protagonistas de la obra? Además de Ñacatita, Manuel, el joven pobre, el chico que la mamá no quería porque era huérfano, que al final se va a comprometer con Julia. Personajes principales, Ñacatita y Manuel. Secundarios está la chica Julia, la que le iban a casar con un viejo.
Rufina, la mamá interesada. Don Alejo, el viejo mentiroso. Y don Jesús es el papá de Julia, el hombre sensato, racional. Es la persona, digamos, buena en la obra ñacatita. ¿Cuántos actos tiene? Cuatro. Está escrita en verso y es una comedia perteneciente al costumbrismo. Romanticismo. Hay dos grandes escritores del romanticismo, ya te dije. El padre, el bibliotecario mendigo, Ricardo Palma, con su obra Genuina. Esto ten cuidado, alumno, ten cuidado. Palma inicia una literatura auténtica y peruana, creando las tradiciones. Las comedias existían, Yacatita es una comedia parecido a España, pero lo que hace Palma es algo que no lo ha hecho nadie. Crea las tradiciones, ¿ve? Tradiciones peruanas. Es propio del Perú, mira, tradiciones peruanas. Es como retazos de nuestra historia, pero contadas con humor, con moraleja, con parrafillos históricos. Te habla de los distintos personajes de nuestra historia. Mira, ahí tienes 8 características de Palma. 8. 8 características de Palma. Es un género híbrido. ¿Por qué se le llama híbrido? La mezcla de historia y fantasía. 2, ameno y coloquial. ¿Sí o no, chicos? Es ameno. Palma es ameno y coloquial su manera de hablar, como lo cuenta, como si estuviera alguien contándote en la esquina de tu barrio. 3, tiene humor y sátira. ¿Qué es sátira? Critica, ironiza. 4, es costumbrista. Es también una obra costumbrista. 5, es nacional, nacionalista, nace en el Perú. Las tradiciones nacen en el Perú, es parte de nuestra identidad. Recuérdalo, las tradiciones es parte de nuestra identidad. 6, es breve y variada. 7, el autor se presenta como narrador, ¿no? El autor como un narrador. Y por último, el uso de fuentes históricas y orales, fuentes escritas y fuentes orales, para crear historias. Las tradiciones peruanas de Palma. Romanticismo. Hay un poeta llamado Salaberry. Él escribe poesía romántica y poesía patriótica. 3 tipos de poesía: romántica, patriótica y filosófica. Romántica, patriótica y filosófica. Salaberry, romántico, peruano, natural de Piura. Chao romanticismo. Y llegamos al realismo. Hay 2 escritores en el realismo, un ensayista y una novelista. Ambos son precursores del indigenismo. Ambos escritores defienden al indio, critican a las autoridades. González Prada critica a la iglesia y Clorinda Mato de Turner a la iglesia, al cura, al juez y al gobernador. Ambos son escritores que cuestionan la realidad, pero en obras diferentes. Uno en el ensayo. ¿Quién, profe, en el ensayo? Él. ¿Y quién es ese él? Manuel González Prada. Dentro de Páginas Libres, atención alumno, escúchame. Dentro de este libro está lo que nos piden en San Marcos. ¿Qué te piden esta vez? Miras al centro acá donde estoy girando el mouse. Acá, 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 acá. Mira, mira. Discurso en el Politeama. Está dentro de Páginas Libres. Profe, ¿y de qué trata? Me he olvidado. Juicio a la generación declinante, es decir, critica a los viejos. 2, te habla de por qué perdimos la guerra con Chile. Y 3, hace un llamado a los jóvenes para defender la patria.
Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Es un discurso, es un ensayo que está dentro de páginas libres. ¿Y sabes qué figura emplea? No te olvides, la metáfora. Él no escribe en un lenguaje sencillo, escribe en un lenguaje metafórico. Ejemplo, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Qué te está diciendo? Que los viejos deben irse del gobierno y los jóvenes deben empezar a construir el país. Cuidado con eso, aunque ya vino el domingo en el examen. Ahora, ¿qué te pueden preguntar? De aves sin nido. De aves sin nido te deben de preguntar. ¿Quiénes eran los marín? Chicos, ¿quiénes eran los marín en la obra Aves sin nido? Eran los que ayudaban al indio, los esposos, Fernando Marín y Lucía Marín. ¿A qué indios defienden? A Marcela Yupanqui y a Juan Yupanqui. Indios que van a ser asesinados. Entonces, los esposos, al saber que las autoridades corruptas están contra ellos y contra los indios, deciden irse hacia Lima. Pero antes se enfrentan a estas tres corruptos. Mira acá, abajo. Atención, chicos, acá están los tres corruptos, ¿ve? Hilarión Verdejos, el juez, Pascual Vargas, el cura, y Sebastián Pancorbo, el gobernador. La trilogía explotadora del indio. Y en medio de esta historia, el amor de dos chicos, Margarita y Manuel, que luego, al final de la novela, vamos a saber que ambos no pueden casarse, porque los dos son hijos del cura, hijos del anterior cura, no del cura Vargas, hijos del anterior cura, Miranda y Claro. Ambos son hermanos, son unas pobres aves sin nido. Con esta obra terminamos el siglo XIX y entramos al siglo XX. Chicos, hasta acá, ñacatita, tradiciones, discurso en el Politeama, aves sin nido. Hasta acá. Chicos, ¿alguna pregunta o alguna duda? ¿Qué era la digresión? La digresión es un fragmento es un dato histórico que el escritor lo pone para que la historia parezca verdad. Esa se llama digresión. Para crear verosimilitud. Pero cuando tú leas, dices, ah, no, Palma no está mintiendo, ¿no? Así como hacía Borges también, ve. Borges también te creaba, pero Borges inventaba. Borges era más atrevido, se inventaba libros que no existían. Palma sí te cita libros que sí existen, o algunas veces recurre a fuentes orales. Me contaron que el virrey Amat dice, me contaron, ¿no? Fuentes orales, ¿no? Bien, 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 bien. Seguimos si no hay preguntas. 3:55. Y tenemos bastante tiempito todavía. El modernismo tiene por representante a Chocano, pero Chocano no nos piden. No sé por qué, no piden en San Marcos Chocano. Se saltan a Eguren y a Valdelomar. Y Eguren y Valdelomar no son modernistas, son posmodernistas. Mira, posmodernistas, siglo XX ya. No te piden Alma América de Chocano, que es modernista, sino te piden El Caballero Carmelo. Es un cuento criollista sobre Pisco, sobre Pisco, sobre el honor de un gallo de pelea, el valor. Valdelomar le da vida al gallo, le da como animismo, le da una especie de vida humana al gallo, ¿no? Le da lirismo.
Te habla de los movimientos del caballo, del gallo, de su manera de caminar. Parecía un caballero medieval, por eso el caballero Carmelo. Te habla del color, de sus movimientos, la sinestesia, ¿no? Hay el movimiento para darle vida a, a esa hermosa historia nostálgica, triste porque termina con la muerte del gallo de pelea. Otro libro es Simbólicas, poesía, totalmente alejada de la realidad. Es la fantasía de un escritor que se crea universos infantiles. Ojo, estimado estudiante, Simbólicas es la creación de universos infantiles. Enterrar a una muñeca, es un fantasma que juega con los niños, es la luna que parece una niña abandonada en el cielo, es los árboles que lo confunden como dos viejos que lloran, es decir, él le da animismo a las cosas, le da vida a lo que no tiene vida. Es una poesía fundamentalmente fantasiosa. ¿Quieres escuchar un poema de Guren? Es bueno que sepas de Guren. ¿Y sabes quién lo va a leer para ti? Mario Vargas Llosa. Le he pedido, le he dicho, señor Mario Vargas Llosa, mis alumnos de Grupo Ciencias quieren que usted lea un poema de Guren. Usted que era un gran lector de Guren. Lo he hecho volver del más allá a Vargas Llosa y se ha sentado acá a mi lado. He dicho, ya dame el poema. Lo voy a hacer por ti, Juan, para que tus alumnos de Grupo Ciencias escuchen un poema de Guren. Escuchen un poema de Ure. Así que chicos, escuchando a nuestro gran escritor Vargas Llosa. La niña de la lámpara azul, poema de José María Eguren. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De encantación en un derroche y en de leda vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. La niña de la lámpara azul. No es más que una fantasía, no es una niña. Pareciera que fuera la luna que acompaña en la noche a los viajeros. Entonces es una poesía en el que José María Eguren altera totalmente la realidad. Por eso se dice que su poesía es pura, el purismo de Guren, ¿no? Para nada hace referencia a la realidad. Así que nos alejamos de simbólicas y nos vamos a Vallejo, vanguardia, el vanguardismo de Vallejo. Hay chicos por ejemplo, yo les digo, ¿has leído algo del libro Los Heraldos Negros? Y me dicen, no, profe, sé que es un libro de influencia modernista. Pero yo te pregunto, ¿has leído algo de los Heraldos Negros? ¿Sabes el estilo de Vallejo? ¿Cómo escribe Vallejo? ¿Vallejo escribe como Eguren? No. ¿Escribe como Becker? No. Becker es romántico. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Becker. ¿Cómo es Eguren? En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso, la niña de la lámpara azul, es sonoro, fantasioso.
Escucha, Vallejo. Escucha, Vallejo. Llega al alma, llega al alma. Son 3 libros que tiene Vallejo, son 3 lo que nos piden en San Marcos. Los Heraldos Negros con influencia modernista, Trilce con influencia vanguardista, profundamente metafórico, oscuro, y Poemas Humanos, profundamente humano, recontrahumanista es los poemas de este libro. Escuchemos, chicos, para que sepan ustedes el estilo, para que ustedes sepan, así en silencio, yo les pido que cierren sus ojos y piensen esto, Heraldos Negros de Vallejo, los Heraldos Negros de Vallejo. Voy a hacer que ustedes escuchen el mejor poema de los Heraldos Negros. Este es el mejor poema. Escuchen con qué emoción habla Vallejo, pero no habla del amor, no habla de amor. Escúchalo, escúchalo. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre. El Dios es él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte, como 2 haces fúnebres del voto. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. El tema de Dios, chicos. Los heraldos negros hay mucho la presencia de un Dios, pero no de un Dios protector, sino de un Dios que te ha abandonado. Por eso le llaman el poeta del dolor humano. Qué profundidad la poesía de Vallejo, ¿sí o no, alumnos? Se nota clarito cuán diferente es con Becker, con Neruda, con Eguren. Es una poesía humana que expresa un dolor así del alma, de haber perdido a Dios. Es como si Dios te hubiera abandonado. Eso es la temática de los heraldos negros. Ahora, escucha Trilce. Escucha, esfuérzate en entender Trilce. Te pido así, te suplico. Concéntrate, concéntrate. Escucha un poema de Trilce, el poema 1. Intenta decirme de qué trata. Cierra los ojos. Trilce de César Vallejo. 1. ¿Quién hace tanta bulla y ni deja testar las islas que van quedando? Un poco más de consideración en cuanto será tarde, temprano, y se aquilatará
mejor el guano, la simple calabrina tesórea que brinda sin querer en el insular corazón salobre alcatraz a cada hialoidea grupada. Un poco más de consideración y el mantillo líquido, 6 de la tarde, de los más soberbios bemoles. Y la península párase por la espalda, abosaleada, impertérrita, en la línea mortal del equilibrio. Dime con sinceridad, alumno, ¿se entendió algo? Con sinceridad dime, ¿Trilce se entendió lo que está diciendo Vallejo? Recuerda que Trilce nace en la cárcel. Él está en la cárcel. Algo está sintiendo Vallejo. Ahora vamos a ver qué dice. O menos, Eduardo mano. dice no, ¿no? Pero Más o algo te menos, está, mano. ¿sí o Algo, no? algo. Algo, ¿no? ¿Sabes qué te está diciendo Vallejo, alumno? Te ayudo. Está sentado en el water. Está mirando, aunque te parezca raro, está mirando como era un cuartito así chiquito y él podía ver su propio excremento, como islas, ¿no? Entonces, él está con su mano así, aburrido, oliendo. Entonces él dice, estoy mirando, ¿no? Esos como, como excrementos de esta celda, donde no puedo salir, ¿no? Donde pasa el tiempo afuera, pero acá el tiempo está detenido. Ahora sí, algo entendiste. ¿Sabes de qué te está hablando Trilce? De la soledad de la cárcel, de la angustia, de la monotonía, de la condición no filosófica, nada, de la condición humana, de no tener un espacio donde caminar y solamente tener espacio para mirar tu propio excremento. Ese es el poema uno. Claro que más adelante hay otros poemas donde habla de la madre, pero en un lenguaje muy difícil, porque recuerda que en Trilce, Vallejo complica el idioma, crea sus propias expresiones, por eso se llama expresiones vallejianas. Él crea, por ejemplo, serpentina, se crea una palabra, serpentínica. Jirafa, crea un verbo. De la palabra, del sustantivo jirafa, escúchame, del sustantivo jirafa, él crea un verbo, enjirafar. Enjirafar. O sea, ¿qué es enjirafar? Alargar, como el cuello de una jirafa. Es como si yo te dijera, a ver, vamos, voy a buscar un sustantivo ya. Un sustantivo. Mirada. Y mira, me creo un verbo. En mirar. En mirar. ¿Qué será en mirar, pe profe? No se pase, pe profe, le va a caer un cachetadón por maleado. Eso es lo que hacía Vallejo. En la cárcel jugaba con el lenguaje. Creaba una nueva forma de expresión y eso es válido en el arte, chicos. Es válido en el arte porque recuerda que él era vanguardista y una característica de la vanguardia, ¿sabes cuál es? Innovar, crear nuevas expresiones. ¿Ya? Vamos a el tercer libro, que es un poco más entendible. ¿Sabes cómo se llama? El tercer libro, Poemas Humanos. Escúchalo, por favor, escúchalo. Hoy estamos en una tarde vallejiana. Escúchalo. Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista, como hombre, ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, ni como maometano, ni como ateo. Hoy sufro solamente. Si no me llamase César Vallejo, también sufriría este mismo dolor.
Si no fuese artista, también lo sufriría. Si no fuese hombre ni ser vivo siquiera, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo ni maometano, también lo sufriría. Hoy sufro desde más abajo. Hoy sufro solamente. Me duelo ahora sin explicaciones. Mi dolor es tan hondo que no tuvo ya causa ni carece de causa. ¿Qué sería su causa? ¿Dónde está aquello tan importante que dejase de ser su causa? Nada es su causa. Nada ha podido dejar de ser su causa. ¿A qué ha nacido este dolor por sí mismo? Mi dolor es del viento del norte y del viento del sur, como esos huevos neutros que algunas aves raras ponen del viento. Si hubiera muerto mi novia, mi dolor sería igual. Si la vida fuese, en fin, de otro modo, mi dolor sería igual. Hoy sufro desde más arriba. Hoy sufro solamente. Miro el dolor del hambriento y veo que su hambre anda tan lejos de mi sufrimiento que de quedarme ayuno hasta morir saldría siempre de mi tumba una brizna de hierba al menos. Lo mismo el enamorado. ¿Qué sangre la suya más engendrada para la mía, sin fuente ni consumo? Yo creía hasta ahora que todas las cosas del universo eran, inevitablemente, padres o hijos. Pero he aquí que mi dolor de hoy no es padre ni es hijo. Le falta espalda para anochecer, tanto como le sobra pecho para amanecer. Y si lo pusiesen en la estancia oscura, no daría luz. Y si lo pusiesen en una estancia luminosa, no echaría sombra. Hoy sufro, suceda lo que suceda. Hoy sufro solamente. Además, la música está bonita. Además, la música está bonita, ¿no? Es música de piano, apropiado para ese sentimiento de dolor vallejiano. Es el dolor, es como si se comiera el dolor. Algo tienes que recordar en Poemas Humanos. En Poemas Humanos es como si le dieran a él un plato de dolor y él se lo metiera al cuerpo. Es como si se inyectara en las venas el dolor de la gente. Por eso cuando te preguntan sobre este libro, esta es una definición válida. Somatiza el dolor. Somatiza el dolor en su oído, en su nariz, en sus huesos, en su pulmón, en su riñón. Entonces él hace una somatización del dolor que no está presente en los heraldos negros, que no está presente en Trilce, sino en este poema. ¿No? Tengan cuidado con eso. ¿Ya? Vamos al chat. ¿Algo me dice el chat? Claro, dolor, el pan de cada día. Claro, pues contagia su tristeza, obviamente, ¿no? Vallejo es un poeta profundo que mueve las raíces, el alma, todo eso, ¿no? Bien, seguimos, chicos. Y ahora ya sabemos, acá tenemos a Vallejo y vamos al indigenismo y al neoindigenismo. Dos obras muy buenas novelas. El primero es una novela sobre la tierra, escrito por Ciro Alegría, un escritor que toma el lenguaje de la gente y lo pone en la novela. Toma el lenguaje de la gente y lo pone en la novela. El lenguaje del mundo rural. Él no sabe quechua. Él no sabe quechua. Sintoniza con el campesino. Habla un poco, habla como ellos. Intenta imitar el lenguaje de ellos. Los defiende. Los defiende. Habla de la tierra. Eso es Ciro Alegría. Un gran escritor, pero no tan bueno como Arguedas. Ahora te explico por qué Arguedas es bueno, buenazo. Antes, mira, el mundo es ancho y ajeno. Mira, está la comunidad. Rumi, comunidad de Rumi. Ah, abajo está
don Álvaro Amenábar, el hacendado, el latifundista, el amigo de congresistas, el amigo de jueces, el amigo de autoridades, que le va a quitar sus tierras, mira hacia la izquierda, a la comunidad de Rumi. Van a matar a Rosendo Maki, al alcalde, y se van a apropiar de las tierras. De eso trata el mundo de Sancho y Ajeno. Es una denuncia social contra el abuso que se comete contra los indios en el Perú. Ahora, Arguedas no entra al tema de la tierra, Arguedas entra al tema de la identidad. ¿Quién eres? Cholo, cholo soy. Pero no se burlen de mí, dice, respeten la cultura andina. Si yo hablo con el trompo y le llamo Zumbayu, no te rías de mí. Si yo creo que con el huevito se saca el miedo, no te rías de mí. Son costumbres del mundo andino que tú tienes que respetar, dice Arguedas. Si yo hablo con el río, si yo bailo con la naturaleza, no te rías de mí. Yo soy un hombre identificado con la naturaleza. Y eso es clave en los ríos profundos, chicos. Clave. La identidad de Arguedas con la naturaleza, con la cosmovisión andina, con la filosofía andina. Eso no lo hace Ciro Alegría. Ciro Alegría observa de fuera. En cambio, Arguedas ingresa a las venas del mundo andino. ¿Se dejó entender? Y además, Arguedas domina el quechua. Domina el quechua, ¿no? Bien. Ahora vamos a esto, ¿ve? A lo que les decía. El bilingüismo y el uso del quechua en Arguedas, la cosmovisión andina, el tema del conflicto cultural, el realismo mágico andino, la narrativa lírica y poética. Son sus características de Arguedas. Esto lo diferencia de Ciro Alegría. Generación del 50. En el 50, chicos, está Julio Ramón Ribeiro, La palabra del mudo, Los gallinazos sin pluma. Recuerda esto. Ribeiro toma sus personajes de la gente de los barrios marginales. Te voy a dar algunos nombres de barrios marginales. No te sientas mal, ni yo tampoco. Yo vivo acá, cerca de Comas, Independencia, Coyique, Caraballo, Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo. Esos son los barrios populares. La gente que vive en esos barrios son gente migrante, gente pobre. Aunque ya claro, muchos de esos pobres ahora se han hecho millonarios, ¿no? Pero en los primeros años del 50 era gente pobre que no tenía agua, a las justas tenía luz. Esa gente son personajes de Ribeiro. Profe, ¿y por qué? Porque Ribeiro quiere hablarte de la frustración del pobre, que le han sacado de las tierras, de sus tierras andinas, y ha tenido que emigrar a Lima. Él no es culpable, es el hambre que lo ha sacado del interior del país. Y está acá en una Lima injusta, en una Lima que va creciendo, la urbe, los edificios, pero los pobres también crecen sin nada. El pobre no espera nada. Eso es Ribeiro. Por eso, la palabra del mudo, la palabra del mudo, mudo es el pobre. Y esos son los hermanitos Efraín y Enrique, que nada esperan, ni siquiera cuando huyen, no esperan nada. Generación del 60, tenemos a Vargas Llosa, con La ciudad y los perros y Conversación en la catedral. Perros se llama a los cadetes humillados, ofendidos y golpeados de tercero de secundaria, que llegan al colegio y los tratan mal, los humillan. Le dicen, les desnudan, les ponen una correa a los chiquitos, le dicen,
tú eres mi perro, y a la otra le dicen, tú eres mi perra, muérdele, muérdele, sácale la lengua, les hacen pelear como perros. Perros es una metáfora que significa humillación en un colegio violento que se llama Leoncio Prado, donde al que sopla le meten un tiro. En cambio, conversación en la catedral es un diálogo, ya vino el examen, es un diálogo entre dos personajes, Ambrosio, que es un negro, y un periodista llamado Zabalita. Se produce un diálogo. Y en ese diálogo van construyendo la historia de el gobierno tiránico de Odría y la corrupción. Por eso en la obra La conversación en la catedral empieza con esta frase: ¿en qué momento se jodió el Perú? Así empieza la novela Conversación en la Cátedra. Chicos, acá de todo lo que hemos visto, por favor, si hay alguna duda o alguna pregunta, díganlo. De la literatura peruana, algún escritor que no lo tienes muy claro, algo que quisieras que te aclare. Con confianza, chicos, por favor. ¿Podría volver a explicar, disculpe, características de Varela, por favor, Blanca Varela? Claro, te explico acá, sin necesidad ya de irme a al PPT. Uno, Blanca Varela es poeta, poeta. Ella no escribe cuento, no escribe novela, no escribe teatro, poeta. Número dos, su poesía recibe tres influencias europeas. Uno, el surrealismo. Dos, el expresionismo. Y tres, el existencialismo. Segunda característica de Blanca Varela, recibe 13 influencias en su viaje que ella hace a Europa. Recuerda que ella se va a Francia con su esposo, que era un famoso pintor. Repita, profe: surrealismo, expresionismo y existencialismo. ¿Qué es el existencialismo? No hay Dios. ¿Qué es el expresionismo? El expresionismo es la ira interior, la cólera interior. ¿Y qué es el surrealismo? Alterar la lógica, la realidad. Con esos tres elementos, tercera característica, nacen sus temas. ¿Cuáles son los temas de Blanca Varela de su poesía? Uno, el feminismo. El feminismo habla de la condición de la mujer. Dos, critica el machismo. Tres, habla de su soledad, su angustia. Cuatro, habla de la muerte de su hijo. Uno de sus hijos murió, la muerte. Y quinto tema, tiene una visión escéptica de la vida. ¿Qué significa visión escéptica de la vida? Que nada espera. Pasan los días, pasan los años, nada bueno ha de venir. Eso se llama visión escéptica de la vida. Es antimachista, es feminista, habla de no cree en Dios, no espera nada de la vida, ¿no es cierto? Y tiene una visión, a eso se llama escepticismo de la realidad. Sus poemas exploran su soledad interior. Listo, chicos. Blanca Varela. Muchas gracias, profesor. Ok. Chicos, ¿qué les parece si ahora, porque ya el tiempo nos gana, vámonos a esta práctica? ¿Tienen ustedes esta práctica? Que Sí, empieza con un poema, ¿sí o no? Se llama La Revancha. Así se llama la práctica, ¿no? ¿O me equivoco? La Revancha. sí, Ya. Vamos a hablar de esta practiquita. Correcto. Vamos a la práctica. Voy a compartir la práctica ya, chicos. Un momentito. Acá tengo la práctica ya. Y ahí lo tengo. Ya.
Es otro, creo, profe. Ah, sí, sí, ese es otro. No, no, sí, sí, me confundió. Ya, un momentito, por favor, no se acaloren. Tema 4, sí, sí, sí. Tema 4, no se acaloren, por favor. Tranquilos. ¿Dónde estás, práctica? Chico, esto sí creo que es, ¿ah? Por favor, esto sí es, ¿ah? Sí, ¿no? Sí, Práctica dirigida, ya. Vamos a leer, ¿ya? Empiezo. Figuras literarias. Atención. Son las 4:28. Tenemos 15 minutitos, ¿ya? Voy a poner el tiempo. 15 minutitos. 1 minuto por pregunta. Tú que por vuestra maldad tomaste forma servil y bajo nombre. Tú que por tu divinidad juntaste cosa tan vil como es el hombre. Tú que tan grandes tormentos sufriste sin resistencia en tu persona, no por mis merecimientos, mas por tu sola clemencia me perdona. Le está diciendo a alguien, tú, ¿cómo se llama esa figura cuando tú repites? anáfora. Anáfora. Clarísimo, aunque hay una metáfora, pero acá predomina la anáfora. Acá predomina la anáfora, porque está repitiendo insistentemente, tú qué, tú qué, tú qué. Por encima de lo que viene, acá predomina la anáfora. Uno. A. Vamos a la dos. Lo subrayado sobre la época griega, tragedia griega. ¿Las representaciones trágicas se realizaban durante las grandes dionisíacas? Sí. Las grandes se daban en marzo, las pequeñas se daban en diciembre, las pequeñas eran comedias. A nadie casi le importaban las grandes, verdadero. Eh, en un teatro construido en honor a Dionisio. En la estructura de este recinto se apreciaba un gran espacio llamado escena, destinado para el corega. No, falso, el corega era el que ponía la plata. El corega era el que ponía la plata, así que acá es falso. Detrás de la escena parecía como un fondo, un templo sagrado. Falso. Ahí se ponía palacio, si es que era el caso de Edipo Rey, se ponía como un escenario, con una especie de telas. Templo sagrado, falso. Durante la representación había partes cantadas y partes recitadas. Estas últimas eran emitidas por el coro. Sí, el coro recitaba, le hablaba a la gente. Casita, dos casitas, dos casitas. Vamos a la 3. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. El humanismo fue un movimiento renacentista que se interesó por la cultura grecolatina. ¿Por qué se interesó, chico, por la cultura grecolatina? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque se interesó por la cultura grecolatina, tienes que continuar la idea. No puede ser la B. Respuesta correcta, chicos. A ver qué dice el chat. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, para imitar los temas y formas de los autores clásicos. Claro, es la continuidad de la idea. ¿Por qué se interesó por la cultura grecolatina? Por imitar los temas y formas de los autores clásicos. Virgilio, Ovidio, se imitaba a ellos, ¿no? Bien.
Vamos a la 4. Este es un poema barroco. Barroco, escúchame, poema barroco. Qué difícil, ¿no? Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido, metáfora, oro bruñido que el sol alumbra en vano, mientras con menosprecio en medio del llano, mira tu blanca frente de lilio bello. Sigue hacia arriba, considerando los versos citados del poema 57, no 56 de Luis de Góngora y Argote. Podemos afirmar que la complejidad formal se manifiesta en complejidad formal. ¿En qué se manifiesta? En La el B, la empleo B. de dos figuras. ¿Sí o no? ¿Cuáles son? Metáfora hiperbólica. Así es. Eso es el barroco. El barroco es cuando tú empleas, cargas al lenguaje la metáfora y el hiperbato. Acuérdate, Góngora y Calderón de la Barca, dijo Góngora y Calderón, el hiperbatón y la metáfora. Eso le hace el lenguaje oscuro, barroco. Eso se llama barroco. 5. ¿Te acuerdas de Romeo y Julieta? Se iban a pelear las dos familias al inicio y apareció Escalus y le dijo, acá nadie me derrama un gota de sangre, yo lo boto, lo mato o si no lo destierro. Cálmense de broncas, dice el príncipe Escalus. ¿Cuál es el tema que se encuentra presente en el fragmento citado de Romeo y Julieta, chicos? Cuando el príncipe Escalus llega a separar, ¿cuál es el tema? Con calma, míralo, míralo con calma y vamos al chatcito. Muy bien, el chat, excelente. Gracias. Ya, Eduardo. Eduardo, muy bien. La letra A. Las rivalidades políticas entre integrantes de dos reconocidas familias, los Montescos y los Capuletos. ¿Quién comete el error? El error lo comete un amigo de Romeo, que se enfrenta a Teobaldo. Teobaldo lo mata a Mercutio. Para vengar a Mercutio, Romeo mata a Teobaldo y tiene que irse. Por eso Romeo parte a la ciudad de Mantua, porque ya cometió asesinato y Escalus ha dicho que en derrama una gota de sangre o es condenado a muerte o se larga para siempre. Vamos a la pregunta 6. Atención, la pregunta 6 corresponde a las cuitas del joven Werther, el joven que se mete un balazo porque no puede conquistar a la dama llamada Charlotte, porque Charlotte se casó con un hombre sensato, adinerado, llamado Albert. Y Albert es diferente a Werther. Albert es neoclásico, racional, Werther es apasionado y subjetivo. Bien, dos personajes que chocan. Vamos ahora a las cuitas del joven Werther. Marque la afirmación, la que contiene afirmación correcta. Recuerda que Werther viene de la ciudad y se va a vivir a la naturaleza. Werther y la naturaleza, chicos, Werther y la naturaleza. Incorpora la naturaleza. La respuesta es dedo. Werther, persona sensible, expresa su intensa emoción por la naturaleza. ¿No es cierto? Esa es el romántico, es aquella persona que se mete en contacto con la naturaleza. Recuérdalo. 7. Seguimos con Werther. Con relación al siguiente fragmento de la novela Las cuitas del joven Werther, marque lo correcto. Ahora vamos a leer qué dice, ¿ya? Atención, chicos, miren. Ahora no sabría dibujar ni siquiera hacer una línea con el lápiz. Y sin embargo, jamás he sido mejor pintor que cuando el valle se ve el entorno mío con un encaje de vapores
Cuando el sol del mediodía centellea sobre la impenetrable sombra de mi bosque, sin conseguir otra cosa que filtrar entre las hojas algunos rayos que penetran hasta el fondo del santuario, cuando recostado sobre la crecida hierba cerca de la cascada, mi vista más próxima a la tierra descubre multitud de menudas y diversas plantas, cuando siento más cerca de mi corazón los rumores de vida de ese pequeño mundo que palpita en los tallos de las hojas. Está echado, Werther. Está mirando la naturaleza, ¿sí o no? Siente que la naturaleza tiene vida, tiene vida. Entonces la pregunta es, ¿cuál es lo verdadero acá, chicos? La D. Pero no está comparando el amor, ¿ah? No recuerda, en ningún momento dice el amor era. No, solo está sintiendo. Cámbialo, no es comparar, está sintiendo. Es la sensibilidad. No es siente, dice, palpita los tallos de las, hasta siente cómo palpitan los tallos de las hojas. ¿Cómo se llama eso? Excesiva sensibilidad. Beso, beso. El narrador, el narrador muestra una enorme sensibilidad de su espíritu. Ese es el romántico, chico, súper sensible. Es como cuando a un chico que es romántico, una chica le dice, ¿sabes qué? No quiero que me busques. Uy, uy, uy. Uy, 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 el chico es capaz de matarse. Chico, o no es verdad. En cambio, si uno dice, no quiero que vemos, allá, pe tu problema, pe flaca, lo que te pierdes, pe, te pierdes un cuerazo y te vas, ¿sí o no? En cambio, si tú eres Werther y una chica te dice, no quiero verte, uy, te vas a tu casa, te encierras en tu cuarto y te pones a llorar. Te crees el hombre más feo del mundo. Eso se llama hipersensibilidad. Espero que alguien que me esté escuchando no sea así, ¿ah? Es peligroso ser hipersensible, ¿ah? Porque todo te daña, tengan cuidado. No hay que ser demasiado Werther en esta vida. 8. Esta es la última vez que abro los ojos, la última. ¡Ay de mí! Ya no volveré a ver la luz del sol, que hoy se oculta detrás de la niebla, densa y sombría. Sí, viste de luto, naturaleza, tu hijo, tu amigo, tu amante se acerca a su fin. Ah, Carlota, es una cosa que no se parece a nada y que solo puede compararse con las percepciones confusas de un sueño. Chicos, está por matarse. Werther se está por matar. Dime, ¿cuál es lo correcto? Acá, la carta debe ser escrita a él. 23. Sí, el 20, no más del 23, porque la última carta es del 23. No puede ser 25, no puede ser 23, no puede ser enero y febrero, porque las cartas de Werther, grábate bien, van desde mayo hasta diciembre. O sea, si te nombran enero, febrero, marzo, abril, no vale. Y es hasta el 23 de diciembre. Por eso la respuesta correcta es 8A. 8A. Vamos a la 9. El Inca Garcilaso de la Vega. Los comentarios reales. Recuerda que él lo escribió para callarle la boca a los cronistas españoles que decían mentiras del imperio. Los cronistas españoles decían mentiras del imperio. Él quiso defender el imperio de los incas. Marca lo correcto. Marca lo correcto. A ver, chicos, analízalo. Dime, defender, debes buscar la palabra defensa, defensa del imperio. ¿Cuál sería? La 9. 9, casita, lira. Narra los eventos históricos y las tradiciones incaicas con una intención apologética. Subraya, de repente por la palabra apologética no te cuadró la respuesta. Apología significa defender. Apologético significa defensa. Destacando la grandeza, sí o no, de la cultura inca ante la llegada de los conquistadores. Él no quería demostrar que los incas eran una organización organizada,
una cultura fuerte, organizada, y no eran salvajes como decían los españoles. 9, casita. Vamos a la 10. El costumbrismo peruano se caracteriza por la descripción crítica y humorística de las costumbres, personajes y paisajes de la sociedad limeña. Felipe Pardo y Aliaga, atención, y Manuel Asensio Segura, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el aporte de Felipe Pardo? Chicos, Pardo era pituco, aristócrata. ¿Qué marcarías? Besito. Utilizó la sátira para criticar las costumbres limeñas desde la perspectiva conservadora. Recuerda, él era aristócrata. 11. La ciudad y los perros. Ya, ¿te acuerdas que hablábamos de los perros? Ya. ¿Qué crees que simbolizan los perros? Ahí te preguntan, ¿qué crees que simbolizan los perros? Los amarraban, ¿ah? Recuerda, los hacían pelear. La C, Era un acto brutal, brutal. Puede ser C o B. Uno de los dos. Ahí está una diferencia pequeñita está entre la C y la B. La C dice impuesta por los instructores y la autoridad militar. Ahí está el error. La B, en cambio, es pareja B. La brutalidad instintiva y la deshumanización que caracteriza a los personajes y al sistema militar, reflejando la violencia interna del colegio. La B se impone sobre la C. 11 besito. 12. Con respecto al romanticismo peruano, ¿cuál es un tema recurrente de la poesía romántica? De la poesía te está hablando. ¿Y sabes cuál es? La B, idealización de la patria, como símbolo de libertad y sacrificio. Porque no dice, no habla de la amada. Si no hubiera la amada, el segundo tema del romanticismo es la patria, la patria. Entonces, 12 besitos. 13. Gorda, muy gorda debió ser la queja en contra de Cuculí. Le dieron una noche a Salaberry. Esto trata de un militar que no entendía de metáforas. Él lo hacía al pie de la letra todo. Por eso se llama al pie de la letra. ¿Qué le dijo Salaberry? Mátalo entre las dos luces. En metáfora, el amanecer. ¿Sabes qué? Lo mató con dos velas. La bestia. No entendía de metáforas. Él entendía solo de manera literal. 13. La respuesta es besito. Un personaje entendía las órdenes de manera literal. No comprendía metáforas. Por eso era bruto, bruto. En la 14, chicos, de Ave sin nido, ¿es una novela perteneciente al indianismo? Sí. ¿Expone una versión paternalista del indio? Sí. ¿Presenta los abusos que cometen contra los indígenas? Sí, les quitan su lana. Y la 4 es falso. Por lo tanto, la respuesta es casita. 14, casita. Vamos a la 15. Sobre González Prada. Sobre González Prada. ¿El realismo buscó retratar la vida cotidiana? Sí. Manuel González Prada es considerado uno de los principales exponentes del realismo en el Perú. Sí. ¿El realismo peruano predominan descripciones idealizadas? No, no se idealiza. Clorinda Mato de Turner fue escritora que abordó temas indigenistas, no, indianistas. Indianistas, no había todavía el indigenismo. Respuesta correcta es la letra A. 15A. 15A. Y 16, sobre el caballero Carmelo, ¿es un cuento de corte postmodernista? Sí, sí. ¿Retrata la vida en la costa peruana? La costa peruana es mucho. Déjalo ahí, déjalo en el aire eso. No es la costa, sería Pisco, sí. Parte de la costa sería sí, sería correcto. Destaca por su estilo modernista el uso de recursos líricos, sí, porque le pone lirismo al gallo cuando lo describe. Se centra en la experiencia de un gallo que simboliza la lucha por la libertad, falso.
El gallo no lucha por la libertad, por su honor. La respuesta correcta acá sería dedo, 16 dedito. Estimados estudiantes, con mucho aprecio y con mucho cariño, les digo que ha sido un honor, un gusto enseñarles. Creo haber aportado alguito, no me creo todo, pongo siempre mi corazón cuando dicto y les deseo lo mejor, chicos, lo mejor que pueda venir en la vida. Confíen en ustedes, yo confío en ustedes. Gracias, gracias tutor, gracias alumnos, Gracias. gracias Grupo Ciencias.